Buenos días con todos jóvenes. Hoy vamos a ver los órganos constitucionales autónomos que figuran sus funciones en la propia Constitución, pero también de manera más detallada en su ley orgánica. Recuerden que la ley orgánica regula la estructura, el funcionamiento de los órganos públicos, de los órganos estatales. Ley orgánica del Banco Central, ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Son órganos autónomos. Bien. ¿Por qué se llaman órganos autónomos? Porque sus decisiones obedecen a un criterio técnico, en este caso el Banco Central, la SBS, Contraloría, ¿no? Que no forman parte ni del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo. Sus decisiones son autónomas, tienen independencia, ¿no? En evaluar los casos y etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bien, forman parte del gobierno nacional, así como hay un poder legislativo, ejecutivo, judicial, también tenemos a los 10 órganos autónomos. Bien, el primer órgano autónomo dentro de los económicos son el Banco Central, ¿no? El Banco Central fue creado en el año 1922, pero Banco Central de Reserva, ¿no? Cuando el carácter de Banco Central fue ya con la misión Kenmare, ¿no? Del año 1971. Lo que pasa es que Edwin Kenmare llega al Perú, ¿no? Profesor de Estados Unidos, y en su evaluación le dice el Estado peruano, Estado peruano, usted tiene que crear dos instituciones. Uno, un banco central, o sea, convertirlo a tu banco reserva en banco central, y dos, crear la SBS, las dos instituciones, ¿no? Que recomendó el profesor Kenmare. Ahora, ¿cuál es la finalidad del Banco Central? La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué significa qué cosa? Que hay que contener, ¿no? Y hay que controlar a ese fenómeno llamado inflación. Por eso la inflación debe ser en un rango meta que se propone el Banco Central. 2 más menos 1%. O sea, máximo un 3%, mínimo un 1%. Y con eso se está asegurando la estabilidad monetaria. Que los precios sean estables en el tiempo. ¿Cuáles son sus funciones? Emitir monedas y billetes, regular el tipo de cambio, recuérdense, la flotación sucia que tenemos, establecer el encaje legal, regular la tasa de interés financiera, elaborar la balanza de pagos, informar a la nación sobre sus finanzas públicas, regular el crédito y la moneda, importantísimo, dentro de la función del Banco Central. Entonces el Banco Central se va a encargar de que ese fenómeno llamado inflación sea bajita, a tasas moderadas, ¿no? Máximo 3, mínimo 1%. Para eso hace uso de su política monetaria, ¿no? Regula el crédito y la tasa de interés. Regula el crédito y la moneda, no la tasa de interés. La tasa de interés se determina por el mercado. Emite billetes y monedas, ¿no? Regula el tipo de cambio. No es que el Banco Central fije el tipo de cambio se fija por el libre juego de la oferta y la demanda, pero el Banco Central le da cierta estabilidad al tipo de cambio. Si el tipo de cambio se está disparando, el Banco Central es consciente que suba, pero que no suba así tan alto, dice, ¿no? Que suba moderadamente. Bien. Ahora, mantener la tasa de inflación anual de 2 más menos 1%. Fomentar el uso de pagos electrónicos. Fortalecer la moneda nacional. Administrar eficientemente las reservas netas. El Banco Central está gobernado por un directorio. O sea, el gobierno del Banco Central está conformado por 7 miembros. El directorio es la máxima autoridad del Banco Central. ¿Y cómo se elige estos 7 directores actuales? Pues se elige de la siguiente manera. 4 son elegidos por el Ejecutivo,
y 3 son elegidos por el legislativo. Dentro de los 4 elegidos por el ejecutivo, hay uno que va a representar la presidencia y directorio, que es el presidente y directorio del Banco Central, Julio Velarde. ¿Quiénes son elegidos por el legislativo? Ellos 3 han sido elegidos por el legislativo. 3 fujimoristas. Recuérdense que en el Congreso de Keiko, cuando Keiko tenía mayoría, ¿no? Se eligió a Rafael Rey, Klimper, ¿no? Y el que iba a ser el asesor económico de Keiko si iba a ser presidente, o el ministro de Economía si Keiko iba a ser presidente. ¿Está bien? Ellos son los 3 elegidos por el legislativo. Bien, siguiente. ¿Por qué periodo? Periodo presidencial, o sea, 5 años. Pueden ser removidos por falta grave por el Congreso de la República. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Qué son las reservas internacionales? Son activos financieros que administra el Banco Central, que vendría a ser como el ahorro del Estado, el ahorro, el pequeño ahorro, que solamente lo tocaríamos por cuando hay una crisis financiera fuerte, ¿no? O cuando querramos defender la moneda frente a fuertes devaluaciones del tipo de cambio. Si el tipo de cambio está disparándose porque viene la crisis en Latinoamérica financiera, entonces el Banco Central defiende nuestro sol con las reservas, las RIMP, ¿no? Las reservas internacionales netas. Tenemos en oro, en plata, en bonos, en derechos especiales de giro, la tenemos también en divisas como el euro, pero más dólares, yuanes no, sino yenes y libras esterlinas. Las reservas es como un colchón que amortigua los fuertes impactos de una crisis financiera en un país. Es el respaldo. ¿Cómo defendemos nuestra moneda cuando el sol se dispara? En Argentina el dólar se está disparando. Sube demasiado en Argentina y eso causa problemas, genera inflación también, porque los productos importados se encarecen y la canasta base y consumo también está metido en productos importados, y la inflación sube. Entonces, profesor, pero ¿por qué no el Banco Central de Argentina defiende su peso? Claro que lo puede defender con reservas, bueno, si el tipo de cambio sube, debe vender dólares, pero Argentina se queda sin reservas, no tiene reservas ya, por el tipo de cambio se comienza a disparar. Si eso pasa en el Perú, el Banco Central tiene reservas, Perú tiene más reservas que cualquier otro país en Sudamérica. Duplicamos a Brasil, duplicamos a Chile. Entonces, si es que en el Perú los dólares comienzan a subir de precio porque de pronto los inversionistas huyen o se demanda más dólares, entonces el Banco Central comienza a vender. ¿De dónde vende? De las reservas. Y de esa manera está defendiendo la moneda nacional, el sol, frente a sus fuertes depreciaciones o devaluaciones. Bien, continuamos. Eso es todo lo del Banco Central, ¿no? Es más que este es cívica, no economía, ¿te acuerdas? Bien, siguiente. Su primo hermano, la SBS, que también fue creada por la comisión o por el pedido de Kenmare. Es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida en la propia Constitución. Es un órgano autónomo. Bien, antes se llamaba SBS nada más, ahora se llama Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP, porque el año 2000, ¿no? El sistema privado de pensiones pasa a ser supervisado por la SBS. Por eso se llama Superintendencia de Bancos y Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones. Bien, ¿qué hace la SBS? Miren, la SBS, la Superintendencia de Bancos y Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones, es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero de seguros y el sistema privado de pensiones. ¿Qué va a supervisar? ¿Qué va a regular? A toda entidad pública que capte ahorro, a toda entidad financiera que capte ahorro del público. ¿A quién va a supervisar? A los bancos y a los no bancos. Bancos, los 18 bancos que tiene el Perú privados,
Y los no bancos, AFPs, cajas, financieras, ¿no? Cooperativas van a ser supervisadas por la SBS. Va a ser una supervisión bien estricta porque la razón de ser del Banco de la SBS es proteger al ahorrista. Y la manera de proteger al ahorrista es supervisando el manejo transparente, adecuado de las empresas que capten ahorro del público. La SBS también tiene otra misión, de luchar contra el lavado de activos. Luchar contra el lavado de activos es función de la SBS. Y el financiamiento del terrorismo. ¿Qué es lavado de activos? Pues maquillar el dinero ilícito como si fuera lícito, ¿no? Es el lavado de activos. Va a detectar, va a buscar detectar ese lavado de activos. Por eso la SBS tiene una unidad de inteligencia financiera y esta unidad de inteligencia financiera que trabaja hombro a hombro con el Ministerio Público, por ejemplo, ha hecho convenios de tiendas exclusivas en Lima, en Perú, ¿no? Si es que por ahí alguien compra un artículo caro, automáticamente es rastreado si esta persona tiene o no tiene la capacidad de pago, ¿no? Alguien compra un Lamborghini de 500.000 soles en el Perú o un Ferrari de $500.000. Debo saber quién lo compró, la boutique o la tienda automotriz informa a la SBS que han comprado eso. Son convenios que se deben cumplir. Entonces, ahí la SBS dice, muy bien, habrá que hacer un seguimiento, ¿no? De quién lo compró. ¿Quién lo compró? De la Unidad de Inteligencia Financiera dice, no, a ver, SUNAT, Ministerio Público, la persona tal, a ver, hay que rastrearlo, cuánto gana, cuánto rente quinta tiene, cuánto rente cuarta tiene ese empresario. Entonces, para que las personas que tengan dinero ilícito no levanten sospechas cuando adquieren, uno, o utilizan testaferros, o dos, se presentan como grandes empresarios, ¿no? Tengo una cadena de hoteles, tengo una cadena de discotecas, restaurantes, grifos, ¿no? Tengo unas 5 empresas de transporte público, tengo una aerolínea comercial y tantas cosas de presentarse como un exitoso empresario, ¿no? Tengo un par de universidades, tengo una academia. Entonces, pues un empresario exitoso sí tiene derecho a comprarse un auto de lujo, porque sí puede sustentar su ingreso y su gasto. Pero el problema es, ¿realmente serán rentables? ¿De dónde proviene el capital inicial? ¿Realmente serán rentables para que alguien pueda comprar un Ferrari o son empresas de fachadas? Ese es el papel de quién, de la SBS, de luchar contra el lavado de activos. CONACEP, no, la CONACEP va por el lado de la SMV, de la Superintendencia de Mercado de Valores, que no tiene rango de constitucional, o sea, que no es un órgano autónomo. La SBS vio el caso de Keiko. Podría haber el caso de Keiko, ¿no? Si es que se ha introducido dinero al sistema financiero. ¿Sí? La SBS da informes técnicos de los aportes. Recuerden que cuando Keiko hizo su campaña, recibió aportes. Y el reporte fue así, mano a mano o también recuérdense, por transferencia de dinero. Y la SBS, muy bien, por transferencia recibió tanto. Y de pronto no, una persona que le transfirió a Keiko $12.000 por campaña y este informe se lo pasa a la fiscalía y la fiscalía comienza a investigar. A ver, ¿cómo se llama? Nilton Castillo Jaime, $12.000 a la campaña de Keiko. A ver, me llaman a la fiscalía y me dicen, señor Castillo, ¿usted ha aportado? No, ¿cómo voy a aportar? Mira, $12.000 más o menos son 40.000 soles. Si yo percibo 2.000 soles al mes, sería algo pues ilógico, pues, ¿no?
Por más naranja que sea, no soy tonto. Ah, ya, entonces, ¿ese aporte quién lo hizo? No sé, de repente utilizaron mi nombre, pero cuando uno va a una entidad financiera, aporta con la entidad financiera, aporta con el DNI. Bueno, tengo que reconocer que a mí me dieron los $12,000, ¿no? Y que vienen a dar $100 de propina para yo hacer un depósito. Eso es lo que ha detectado la Fiscalía. Pero quien da el informe técnico es la SBS, jóvenes. Y quien investigue el delito es el Ministerio Público. El Ministerio Público de la sala de lavado de activos tiene una sala especial. Bien, continuamos. Bien. ¿Qué más le iba a contar el SBS? Aparte del lavado de activos, la SBS autoriza, por ejemplo, la entrada de un nuevo banco. Es por permiso de la SBS. Si un banco abre una nueva filial en un distrito autorizado por la SBS, la SBS también dice al público que dentro de tal tiempo, ¿no? Porque tiene también iniciativa de formación de leyes, que las tarjetas no cobren comisiones. Y desde ahora las tarjetas no van a cobrar comisiones. Eso es por la SBS. La SBS también el, nos informa que el estado de nuestras cuentas se nos pueda enviar a domicilio o a correo electrónico. Si es de manera virtual, no tiene que tener un precio, porque eso no tiene un costo. Pero si es de si es a domicilio, que podría sí generar un costo por el transporte, ¿no? Del courier, que entonces el banco sí podría cobrar ahí una comisión o un costo por envío de las cuentas de sus clientes. Entonces, la SBS, ¿para qué está creada? Para protección del dinero del ahorrista. Y la manera de proteger al ahorrista es supervisando ¿a quién? A las entidades que captan ahorro del público. Tanto bancos como no bancos. Ese es el papel de la SBS, ¿no? Y también se le da otro papel, luchar contra el lavado de activos. Y ese lavado de activos es blanqueo de capitales, lavado de dinero, maquillar el dinero de una actividad ilícita como narcotráfico, contrabando, extorsión, corrupción. Por eso la SBS dice, ¿no? Promovió una ley, ¿no? De transparencia en la información. Yo soy elegido como ministro de Estado, pues firmo una declaración jurada de cuánto estoy percibiendo antes de mi cargo público, cuánto patrimonio físico tengo y luego anualmente hago mi declaración de juradas de cuánto estoy percibiendo y cómo ha crecido mi patrimonio. ¿Para qué? Esa es una manera para detectar el lavado de activos. Pero eso es es un saludo a la bandera, ¿no? Si yo soy corrupto, me las ingenio cómo robar, ¿no? Robo, pero no lo van a poner en mi patrimonio. Pues. Está todo oculto, todo oculto. Bien. Ahora, profesor, lo que lo que acaba de suceder la semana pasada, que SUNAT va a acceder a información de los depósitos de las personas naturales y jurídicas que tengan 10.000 soles a más. ¿Eso ayuda a luchar contra el lavado de activos? Más que luchar contra el lavado de activos, eso ayuda a luchar contra la evasión de impuestos. Porque la SUNAT se ha enterado que existen 3.300 personas, peruanos, que tienen ahorros en los paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Son lugares, regularmente países, donde hay bancos y los bancos no te dicen de dónde sacaste dinero porque estás depositando en mi banco. Yo soy narco y tengo 100 millones, lo saco en avioneta, lo llevo a París, perdón, a Suiza y deposito 100 millones de dólares en Suiza, en Panamá, en el Gran Caimán, ¿no? Y el banco que está ahí no me dice, ¿de dónde sacaste? Simplemente me hace el servicio de guardármelo. Ahora, no me paga tasa de interés, sino me cobra por guardarlo. Porque sabe muy bien que ese dinero no es tan limpio. De la SUNAT se ha enterado de eso, ¿no? De que 3.300 personas peruanas, ¿no? Tienen ahorro en los paraísos fiscales.
Ahora SUNAT va a chequear información. Son renta primera, renta segunda, renta tercera, cuarto, quinta. Si no figuran como pagadores de impuestos a la renta, entonces ¿de dónde tienen ahorros? Entonces ahí le va a decir, oye, SBC, ponte mosca, mira, que el profesor Nito Castillo tiene 10 millones de dólares en el Gran Caimán. ¿Cuánto gana? 2.000 al mes. Ya, sospecha. Vamos al lado del lavado de activos. ¿Está bien? Bien. Quien investiga es Fiscalía. Él le da solamente el informe técnico, jóvenes. Ahora, a la superintendenta, ¿quién la elige? La designa el Ejecutivo, el Presidente de la República, pero es ratificada por la Comisión Permanente del Congreso, y eso es así. ¿Sí? Tanto el presidente del Banco Central y la superintendente de SBS es designada, elegida por el presidente de la República, Ejecutivo. Pero los dos, Julio Velarde como Socorro, son ratificados por la Comisión Permanente del Congreso. ¿Está bien? Vamos a ver la siguiente. Contraloría General de la República, ¿no? Es la máxima autoridad de control y supervisión de las entidades públicas. La Contraloría tiene la capacidad de supervisar a las entidades públicas. ¿En qué aspecto? En el uso del recurso público, en el uso del dinero, del patrimonio, de los bienes y los servicios del Estado. Sus competencias constitucionales: presentar anualmente el informe de autoridad practicado por la Cuenta General de la República. Supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. O sea, todo cuando se elabora el presupuesto público, al año siguiente entra en vigencia. Y toda entidad pública tiene pliego presupuestal. O sea, le llueve un poquito o mucho del dinero del Estado. Municipalidades, ministerios, gobiernos regionales, ¿no? Organismos descentralizados como INDECI, hasta los propios órganos autónomos le llueve dinero. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ejecutar ese dinero, ejecutar ese gasto público. De pronto le llevó dinero al Ministerio de Educación, tiene que comprar laptops, y la compra y está siendo supervisada por la SBS. Le llegó dinero a la alcaldía, y el alcalde tiene que cumplir su promesa, pavimentar 50 kilómetros de carretera. Ese gasto de construcción supervisado por la SBS. De pronto INDECI, al Instituto Nacional de Defensa Civil, le llegó 100 millones de soles, porque tiene que comprar carpas. Y las carpas se deben comprar por licitación pública, porque eso manda la ley. Y eso tiene que ser supervisado por la Contraloría General de la República. O sea, la Contraloría, ¿qué supervisa? La ejecución del gasto público en todos sus niveles, a nivel nacional, ministerios, órganos autónomos, poderes del Estado, a nivel regional, 25 regiones, y a nivel local, las más de 1.800 municipalidades que tiene el Perú. Pero el problema es la corrupción, profesor. Sí, es que si vemos un instituto figurativo, en el Perú hay muchos ratones para un solo gatito que vendría a ser la Contraloría. La Contraloría siempre se ha quejado que no tiene suficiente personal para coberturar, ¿no?, la fiscalización de todas las entidades públicas. Solamente puede coberturar hasta un 30-40% de todas las entidades públicas. El resto, al libre albedrío. ¿Ya? Siguiente, realizar un control que los fondos asignados a la satisfacción de requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas. Ah, profesor, es interesante, ¿no? O sea, la SBS también fiscaliza la compra de armas, de municiones, de cañones, de cohetes, de baterías. Sí, profesor. Pero, profesor, yo tenía entendido que esa información es privilegiada, seguridad nacional. La Contraloría tiene acceso a información de cualquier entidad del Estado, así sea de carácter privado. Esa prerrogativa lo tiene la Contraloría. ¿Ya? ¿Tiene facultad de iniciativa legislativa? Claro que sí, porque todas las entidades autónomas tienen iniciativa legislativa. Controlar y supervisar los gobiernos regionales y locales en forma descentralizada y permanente. Bien, esa es su competencia. ¿Ya? Competencias legales, acceso a cualquier información, ahí lo habíamos dicho. Ordenar
que los órganos del sistema realicen acciones de control que a su juicio sean necesarias. Como no pueden coberturar la fiscalización a todas las entidades públicas, entonces lo harán pues al azar, según a criterios y esas cosas, ¿no? Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven del informe de control emanadas por cualquier órgano del sistema. El Contralor SHAC es designado por el Congreso, exactamente por la Comisión Permanente del Congreso. ¿Cómo se designa un Contralor? El presidente de la República manda 3 candidatos a la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Candidato A, B, C, con sus currículum vitae. Y es la comisión que va a designar a uno de los 3. ¿Por qué tiempo? 7 años. 7 años. ¿Ya? Y va a tener las mismas prerrogativas de un ministro de Estado. Bien. Entonces, en resumen, ¿de qué se encarga la Contraloría, jóvenes? Se va a encargar de supervisar la ejecución del gasto público. Se va a encargar de fiscalizar el buen uso con criterio de transparencia, de eficiencia de los recursos del Estado, su patrimonio del Estado. Que la camioneta, ¿no?, asignada a un ministro sea para uso oficial, ¿no? Que el ministro utilice para ir al ministerio, para que haga cualquier visita o fiscalización de su dependencia. Pero esa camioneta de uso oficial no puede estar en Máncora con el ministro con su enamorada. Y ahí quien debe protestar y debe pronunciarse es la Contraloría, porque va a supervisar el uso de los recursos del Estado. Bien, solamente de entidades del Estado. La Comisión Permanente del Congreso designa al Contralor por 7 años, a propuesta del presidente de la República, que le va a dar 3 currículum vitae, 3 candidatos. Bien, preguntas, joven, hasta aquí. Ya, continuamos. Ahora vamos con los jurídicos. El Ministerio Público, ¿ya? Fiscalía de la Nación. Es un organismo constitucional autónomo creado en el año 79 con la misión fundamental de defender la legalidad y los derechos humanos. Bien, el Ministerio Público es un órgano autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad. ¿Qué significa defensa de la legalidad? Que todo acto de la persona, de las empresas y del propio Estado tiene que reñirse a la ley. Define eso, la legalidad. Si tú vulneras la ley, si tú violas la ley, ahí está el Ministerio Público. ¿Ya? Bien. Los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, y etcétera, etcétera. Bien. Entonces, profesor, esto fue pregunta en vivo en directo en Canal 4, cuando 2 candidatas al Congreso de la República para elecciones de este año, ¿no?, que van a estar 5 años como congresistas, a una egresada, a una administradora de la Universidad Católica del Perú, le preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el Poder Judicial y el Ministerio Público? Mira, así le preguntan, ¿ah? Y lo pueden ver por Facebook, lo pueden ver, ¿no? Candidata al Congreso de la República, edad 29 años, profesional, miren, y dicen, ya, la diferencia es que el Poder Judicial es un poder del Estado, así como el Ejecutivo y el Congreso y Ejecutivo es un poder del Estado. Y el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo. O sea, estoy haciendo una diferencia del poder del Estado, dice, ¿no? El Ministerio Público, como es ministerio, depende del Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial es otro poder del Estado. Pues no, es Ministerio Público, pero no significa que es un Ministerio de Estado. Ministerio Público y Fiscalía de la Nación es un órgano autónomo. Diferencias. El Poder Judicial administra justicia. Ministerio Público investiga el delito.
acusa ante un juez para que el juez dictamine sentencia, si es culpable o no. Esa es la diferencia, jóvenes. Estamos haciendo una diferencia entre un poder del Estado y un órgano autónomo. Bien, entonces el Ministerio Público tiene ciertas funciones. Por medio de oficio o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad. A ver, profesor, enséñeme ese promover de oficio o a petición de parte. A ver, imagínate al loquito del barrio o al loquito que pasa por el barrio todos los días, ¿no? Ese loquito que anda desnudo, a veces muy vestido, ¿no? Y que de pronto cruza el evitamiento y lo atropella el automóvil. Muy bien, nadie vio, nadie vio. ¿Tiene familia para denunciar? No tiene familia. Es el Ministerio Público que a petición de parte va a iniciar la investigación de ese accidente de tránsito. De pronto, el conductor estuvo ebrio, pero no hay. Entonces vamos, peritos de la policía. A ver, ¿frenó o no frenó? No frenó. Entonces vamos con las cámaras de seguridad más adelante. Hay un vehículo que tiene la parabrisa destrozada, que tiene una abolladura en el parachoques, que la pintura se le ha descascarado. Ahí es, a petición de parte. Pero si a una persona es acuchillada por unos delincuentes y la familia interpone una denuncia ante la comisaría y la denuncia ante el Ministerio Público, muy bien, esa es a petición de parte. Esa petición de parte. De oficio es porque su propia función es defender la legalidad. Ya sea de oficio, por mí misma, lo investigo, o porque hay una denuncia de una persona. ¿Ya? Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales. Eso es importantísimo, eso no ha venido todavía bien, ¿no? Recuerden que el Poder Judicial tiene, ¿qué cosa? Corte Suprema, Corte Superior, juzgados especializados o mixtos, juzgado de paz letrado y el juez de paz. Y estos órganos son jerárquicos y deben ser independientes. ¿Y quién vela por esa independencia de los órganos jurisdiccionales en el Poder Judicial? El Ministerio Público. Y la recta administración de justicia. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. Es interesante también. ¿Por qué, profesor? Porque cuando el Ministerio Público investiga el delito, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, se encuentra un culpable o un sospechoso. Se denuncia ante el Poder Judicial, toda persona acusada tiene derecho a la defensa, se abre un juicio y quien va a representar a la nación es el Ministerio Público, el fiscal. Ahí está, conducir desde sus inicios la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional del Perú está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Acción penal. Recuérdense que el fiscal pide años de cárcel. El supuesto homicida, 20 años de cárcel. Inicio de la acción penal. Recuérdense que el Ministerio Público en este juicio oral a Keiko Fujimori no está pidiendo años de cárcel, iniciar la acción penal. Emitir dictamen previo a resoluciones judiciales en los casos en los que la ley contempla y ejercer la iniciativa de formación de leyes por ser un órgano autónomo. ¿Ya? Ahora, el Ministerio Público está dirigido por el fiscal de la Nación. En este caso, Zoraida Ábalos. Bien, el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Por la Junta de Fiscales Supremos. Por un periodo de 3 años y puede reelegirse por 2 años más. ¿Ya? Es la Junta de Fiscales Supremos, que en el Perú solamente hay 4 o 5, nada más son pocos, ¿no? El resto tenían problemas ahí, que se pueden elegir entre ellos. ¿Ya? Ahí está Chávarri, ahí está Zoraida Ábalos, ahí estaba a ver, ¿quién más aparte de Chávarri? Un juez, un fiscal más conocido, ya se me dio el nombre, ¿ya? Bien. Siguiente, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo creado en el año 1993 por nuestra Constitución actual. Su misión, proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la sociedad. Primera función.
Ah, profesor, entonces la Defensoría, ¿qué defiende? Los derechos del artículo 2, 3, 4, 5, 6 de la Constitución. Cuando los derechos fundamentales y constitucionales se vulneran de una persona o de la población, ahí está la Defensoría del Pueblo. Supervisar el cumplimiento de los deberes públicos en la administración pública. Segunda función, que la Defensoría del Pueblo va a supervisar que realmente ese funcionario público cumpla con su deber. Simplemente supervisar. Es parecido que la acción de cumplimiento, ¿no? En la acción de cumplimiento el juez obliga a cumplir sus funciones al funcionario público. En cambio, la Defensoría va a supervisar. Va a supervisar. Por ejemplo, tú pones una denuncia ante la comisaría por un robo. Te robaron 10 de la noche, vas a las 11 y el guardia que está en la puerta dice, no, pero no está el técnico que recibe las denuncias. ¿Pero por qué no va a estar? Se supone que acá debe haber un vigilante, un guardia que esté las 24 horas. Sí, lo que pasa es que sí va a tomar un lonche. Ya va a venir, espéralo si quieres. Le esperas 5, 10, 20, 30, 2 horas. Ah, no, lo que pasa es que así es la comisaría, pues, ¿no? A ver, no están, pero la ley le dice, ¿no? La ley dice que debe estar ahí. Tú puedes poner una queja ante el Defensoría del Pueblo. Y la prestación de los servicios públicos de la ciudadanía. O sea, los servicios públicos, o sea, que la administración pública, los ministerios tengan un servicio adecuado. Que la salud tenga un servicio adecuado. Que los hospitales tengan un servicio adecuado. ¿Qué define la Defensoría del Pueblo? Sus funciones nos va a defender los derechos fundamentales y constitucionales. ¿Qué más? El cumplimiento del deber de los funcionarios públicos. ¿Y qué más? De la prestación de los servicios públicos. La adecuada prestación de los servicios públicos. Por eso la Defensoría siempre saca su informe. El informe dice, no, para atenderte en salud tienes que esperar en promedio 75 días. Y eso no es una adecuada prestación de los servicios públicos, ¿no? Que el recojo de basura en tal distrito se hace una vez cada 5 días o cada quincena. Y eso no es una adecuada prestación de los servicios públicos. Saque informes sobre la adecuada prestación de los servicios públicos. Eso hace la Defensoría. Ahora, Walter Gutiérrez, ¿quién lo elige? Lo elige el Congreso de la República. Lo elige el Congreso de la República. El defensor del pueblo es elegido y removido por el Congreso por un voto de 2/3 del número legal, 87 votos, a más. Goza de la misma inmunidad y prerrogativas de los congresistas. O sea, tiene inmunidad parlamentaria también. ¿Y cuáles son los requisitos para ser defensor del pueblo? Mayor de 35 años de edad, abogado de profesión y ejercer ciudadanía. Cargo, 5 años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades de los vocales supremos. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos con el siguiente, ¿ya? El Tribunal Constitucional. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ella es la presidenta, ¿no? Sanmarquina, católica, San Martín de Porres y así, ¿no? Son de las universidades donde la Facultad de Derecho son reconocidas, ¿no? Bien, se supone que son personas expertos en derecho constitucional. Ellos tienen una forma de interpretar la ley, pues serán de los más sabidos, ¿no? Bien. El Tribunal Constitucional es un órgano supremo de interpretación y control de la Constitución. Recuérdense que el tribunal declara inconstitucional una ley cuando esta ley, ¿no?, vulnera o contradice de fondo y forma la propia Constitución. Su sede está en Arequipa, pero tiene una sede acá en Lima también, frente al poder legislativo, al Congreso. Sus miembros son elegidos por un periodo de 5 años. ¿Y quién los elige? El propio Congreso de la República.
¿ya? El propio Congreso de la República. ¿Cuál es la función del Tribunal Constitucional? Conoce en única instancia, y este es el local de Lima, conoce en única instancia la acción de inconstitucionalidad. Conoce en única instancia la acción de inconstitucionalidad. Y conoce en última y definitiva instancia las denegatorias del habeas corpus, acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Porque recuerden que estas 4 garantías le pedimos al juez especializado en lo penal o civil, luego le pedimos a la Corte Superior, si nos negase a la Corte Suprema, y si nos niega la Corte Suprema, entonces vamos ¿a dónde? Vamos al tribunal, que va a conocer en última y definitiva instancia, ¿no?, la denegatoria del habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento. Y por tercera función es que va a conocer o resolver los conflictos de competencia que surgiesen entre los poderes del Estado. ¿Quién tiene la razón? ¿Ejecutivo o judicial? ¿Quién tiene la razón? ¿Judicial o legislativo o viceversa? Los conflictos de competencia son resueltos por el Tribunal Constitucional. ¿Y qué se entiende conflicto de competencia? Cuando hay controversias en la interpretación de una norma, si el caso le corresponde al legislativo, si el caso le corresponde al judicial, al ejecutivo, si el caso le corresponde a un determinado órgano del Estado o a otro. Eso es resolver los conflictos de competencia. Esa es una función del Tribunal Constitucional. Bien, siguiente. Ahí está. 7 miembros. Los requisitos: pero de nacimiento, ciudad de ejercicio, ser mayor a 45 años, haber sido magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo, o magistrado superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. Los mismos requisitos para ser vocal supremo, los mismos. Siguiente. La Junta Nacional de Justicia, que es nueva. Recuérdense que con Vizcarra se disuelve el Consejo Nacional de la Magistratura por los audios de la vergüenza, por los hermanitos, por los cuellos blancos, que todo era una red de corrupción. Se crea la Junta Nacional de Justicia. Va a ser un órgano autónomo, ¿no? Y su misión es seleccionar, nombrar, periódicamente ratificar a jueces fiscales sólidamente probados. O sea, la Junta Nacional de Justicia va a asumir todas las funciones del Consejo Nacional de Magistratura. Todas sus funciones. ¿Por cuánto está gobernado? Por 7. ¿Quién los elige? Bien. La elección es medio rara porque recién se está haciendo su ley orgánica. Su ley orgánica. ¿Ya? Recién se está elaborando la ley orgánica. Pero van a provenir del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo y esas cosas. ¿Ya? Competencias de la Junta Nacional de Justicia. Son las mismas competencias del Consejo Nacional. Nombrar previo concurso público la evaluación de personal a jueces y fiscales. O sea, si tú quieres ser juez o fiscal, tendrías que postular a la Junta Nacional de Justicia. Excepto el juez de paz, que es elegido por el pueblo. Te va a ratificar, ¿no?, por 7 años más, o simplemente te va a sacar de la carrera de la magistratura, ¿no? Ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces. Nombrar y renovar en el cargo a la Oficina Nacional, claro. La Junta Nacional de Justicia también elige al jefe de la OMPE y el RENIEC. Elige del OMPE y del RENIEC. De la oficina y del registro. De la OMPE y el RENIEC, los jefes de la OMPE y el RENIEC son elegidos por la Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? La Junta Nacional de Justicia tiene como función nombrar, seleccionar,
a los jueces y fiscales en el Perú, previo concurso público. Así como nombra y ratifica, también destituye y va a destituir por faltas en su función. Bien, continuamos. Y ahora tenemos a los tres últimos que son Jurado Nacional de Elecciones, OMPI y RENIEC. Los tres órganos autónomos, Jurado Nacional de Elecciones, OMPI y RENIEC, forman el sistema electoral peruano. ¿Ya? Muy bien, aquí hay una diferencia, ¿no? El jurado administra justicia en materia electoral, fiscaliza los procesos, brinda educación cívica y electoral y proclama los candidatos ganadores. OMPE organiza el antes, durante y después de todo proceso electoral, de elección general, revocatorias, remoción, etcétera, etcétera. Y RENIEC hace la identificación del estado civil de las personas. Actualiza el estado civil de las personas, actualiza el padrón electoral, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bien. Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, primeramente. Dentro de la función del Jurado Nacional de Elecciones, jóvenes, les vuelvo a decir, el Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por 5 magistrados. Se llama el Pleno. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones se llama el Pleno. Y este Pleno está compuesto por 5 magistrados. Por 5 magistrados. Como son hombres de leyes, el jurado va a administrar justicia en materia electoral. Y las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son inapelables. Son inapelables. Resuelve en última instancia las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, aquí. Cuando hay elecciones generales o elecciones, se crean la Junta, los jurados electorales especiales, y estos resuelven en primera instancia. Por ejemplo, la semana pasada han tachado a Acuña porque en su declaración jurada obvió que tiene la casa número 20 en La Molina. Entonces Acuña dice, no, pero un momentito, yo lo hice el 22 de enero, mi declaración, y recién en el registro público esa casa yo lo escribí en febrero. O sea, ¿cómo podía yo declarar algo que era mío en enero si recién yo lo escribí en febrero? Entonces Acuña va a apelar. ¿Y dónde va a apelar? Ya al Jurado Nacional de Elecciones. Porque el jurado electoral especial lo ha tachado. Esa es la primera instancia. Y en última definitiva instancia, quien va a resolver es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Resuelve en última instancia las tachas formuladas contra la inscripción de los candidatos, declara la nulidad de un proceso electoral, referéndum, otras consultas populares, y recuerden, ¿no? Cuando los 2/3 de votos o blancos superan al total de votantes. Declara la vacancia de los cargos y proclaman los candidatos que por ley deben asumirlos, proclaman los candidatos elegidos y entrega credenciales correspondientes. ¿Pueden vacar a un alcalde? Sí, y lo puede vacar el Consejo Municipal, pero ese es en primera instancia. Y en segunda y en última es vacado por el Jurado Nacional de Elecciones. Fiscaliza la legalidad y de la realización de todos los procesos electorales, o sea, que todos los votos sean conforme a ley. Fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio de la ciudadanía, o sea, el derecho al voto, todo reñido a la ley. Bien. O sea, ¿qué es lo que hace el Jurado de las Elecciones? Administra justicia en materia electoral, puede tachar un candidato, sus juntas electorales especiales tachan en primera instancia, pero en última instancia lo hace el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, supervisa la legalidad del ejercicio del derecho a la ciudadanía, el ejercicio del derecho al voto, puede anular una elección, darle nulidad a una elección cuando estos votos, los votos blancos y nulos, superen los 2/3 del total de votantes, ¿no? Y así. Elabora el padrón electoral, proclama a los candidatos ganadores y les da, ¿no?, las credenciales de ley. Alcalde, toma tu diploma,
congresista, toma tu credencial de congresista, presidente de la República, toma tu credencial de presidente de la República. Bien, siguiente. Seguimos en jurado nacional de elecciones. Para las elecciones se crea un jurado electoral especial, ¿ya? Que es un órgano temporal que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones. Está conformado por 3 miembros. ¿Cuál es su función? Imparte justicia en materia electoral. Pero en primera instancia, ¿entiendes? Y en primera instancia, el Jurado Especial de Lima tachó a Acuña. Él va a apelar al Jurado Nacional de Elecciones ya en última instancia. Siguiente. OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Su autoridad máxima es elegida por la Junta Nacional de Justicia, recuérdense, ¿no? Su finalidad, velar porque se obtenga la fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos electorales. O sea, OMPE va a organizar todo el proceso electoral, desde la elección de los miembros de la mesa de partes, de la mesa, desde su capacitación, desde la elaboración de material electoral, la cédula de voto o de sufragio, el escrutinio, el conteo de votos, los resultados, cae a cargo de OMPE. Al 100%, candidato ganador, Julio Guzmán, 51% en primera vuelta. Al final, quien va a proclamar es el jurado y quien le va a dar las credenciales de candidato electo es el jurado. Pero quien va a hacer ese conteo arduo, voto por voto, es OMPE. Garantiza el derecho al voto del ciudadano, porque es el encargado de organizar los procesos electorales. Funciones, ahí está. Entonces, dos funciones tenemos, ¿no? Que hemos hablado. Pero también OMPE presta sus servicios a entidades como universidades, cuando se elige un rector, a los colegios profesionales, cuando se eligen los decanos de los colegios profesionales, asesora. Por ejemplo, el colegio de profesores tiene como 40.000, 50.000 inscritos, y elegir a un decano en los colegios de profesores significa que es una mini elección. Entonces se le pide, ¿no?, asesoría técnica a OMPE, y OMPE presta esos servicios, ¿no? Igual que los colegios de abogados. Y el RENIEC, ¿no?, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se va a encargar, 1, de actualizar el padrón electoral, 2, actualizar el estado civil de las personas, emitir el DNI, su copia, emitir la partida de nacimiento, emitir la partida de matrimonio y cualquier información que sea referida a las atribuciones de las personas en su estado civil. Bien. ¿Preguntas? Ahora, ha habido ciertas modificaciones en la ley electoral, ¿no? Por ejemplo, normalmente en las elecciones presidenciales son en abril y 3 meses antes se cerraba el padrón electoral. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Si yo cumplía 18 años en enero, febrero y marzo, el mismo abril, antes de la elección, el mismo día de la elección, no votaba, porque ya en diciembre se cerraba el padrón electoral. Pero la Constitución dice que uno puede ejercer ciudadanía a los 18 años, profe, pero yo qué culpa tengo que yo haya nacido en febrero y la elección es en abril. Yo ya soy ciudadano y se me está vulnerando ese derecho de ejercer ciudadanía. A raíz de eso, se ha cambiado, y si tú cumples 18 años el 11 de abril, el día de las elecciones, délo por hecho que vas a votar. Profesor, pero yo cumplo 18 años el 11 de abril y el RENIEC solamente atiende hasta el 5.
Eso quiere decir que no voy a renovar mi DNI azul. Claro, con el DNI amarillo puedes votar. Uno, ¿por qué? Porque ya estoy cumpliendo dos requisitos fundamentales. ¿Cuál es? Eres ciudadano y estás inscrito en los registros electorales. Ya tienes 18 años y como tienes DNI amarillo, ya tienes inscripción electoral. Y con el DNI amarillo también puedes votar. Ahora, me preguntan, profesor, ¿qué es lo que más viene en ese tema? La verdad, la verdad, jóvenes, viene, pero no es difícil, ¿no? Viene, puede venir casos, ¿no? Y quién es el órgano autónomo competente y esas cosas. Sí, 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 pero, pero yo he tenido alumnos que con el DNI amarillo han votado. De repente perdieron el DNI, perdieron y ya no pudieron sacar el duplicado, pero conservaron el DNI amarillo. Antes con el DNI vencido no podías votar, ahora sí puedes votar. Bien, continuamos. Bien. Entonces repasamos ya. ¿Cuáles son los órganos autónomos? Banco Central, SBS, Contraloría, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. Van 7. Jurado Nacional de Elecciones, OMPI-RENIC, 10. ¿Es fácil, profesor? Sí es fácil el tema. El problema es memorizar, pero no memorices, simplemente intuición. Intuición. 100 años de deuda más, ¿no? Se supone que llegamos al bicentenario, ya debemos tener una independencia económica, ¿no? Pero ¿qué es, pues? ¿Qué se puede hacer si el COVID nos ha hecho mucho daño? Eso escapa de las manos, joven, ¿no? O sea, es un shock fuerte el COVID, no previsto, por eso nos hemos endeudado. Bien, ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Bien, ustedes primero van a dar las claves, a ver. Claves, jóvenes claves. A ver, Fanny, ¿qué es lo que más viene? ¿Qué es lo que más podría venir? Pues yo no lo puedo asegurar, ¿no? Por temas sí, derechos humanos es un tema que viene siempre, ciudadanía viene bastante en esta parte, órganos autónomos ha dejado venir, pero hay que tener al menos la idea general. Viene diversidad cultural bastante, todo lo que es interculturalidad, todo lo que es diversidad cultural, pluri, multi, peruanidad y esas cosas. Bien, garantías viene, también garantías viene, jóvenes. Son 4 preguntas de cívica, pues, ¿no? Bien, marquemos la uno, a ver, clave la uno, todos a ver, por favor. Transacción y demanda para reposición de circulante. Ah, profe, es economía. Circulante, ¿qué es? Los billetes y monedas emitidos por el Banco Central. Marfani, a ver, la uno, clave. Uno beso. Bien, bien, Fanny. Bien, 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 Rodrigo. Uno beso. ¿No? Uno beso. La dos, a ver, vamos con la dos. La máxima autoridad del Banco Central está conformada por el directorio. Las instituciones encargadas que eligen ese directorio son dos poderes, ¿no? Ejecutivo y, y ejecutivo y la dos, y legislativo, ¿no? Entonces la clave sería casa, dos casas, muy bien. Cuatro lo elige el ejecutivo
y 3 el legislativo. Y ahí son 7, ¿no? ¿Y dónde está el presidente del directorio? Es el elegido por el Ejecutivo. La 3 es el órgano constitucional del Estado peruano que tiene acceso en cualquier momento, sin previo aviso y sin limitaciones, a registros, documentos contables, información de entidades públicas, en cuanto sean secretos. Vamos con la 3. A ver la 3, Andrea. Gabriel, la 3. Muy bien, ¿no? La 3 sería, quien tiene acceso a toda entidad pública, ya sea de carácter secreto, es más, sobre la compra de suministros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿cuántas bombas atómicas compró la Marina? Ajá, muy bien. 3 casas. Muy bien, 3 casas. Siguiente. 4. ¿Cuál sería la clave de la 4? Promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos, recursos del Estado, patrimonio del Estado, dinero, bienes. Ajá, muy bien, Fanny, muy bien, muy bien, muy bien. 4 dedos, ¿no? La Contraloría, principio de eficiencia, de transparencia, de honestidad, ¿no? 4 dedos, muy bien. La 5. Profesor, la Contraloría mete preso a una persona? No, no mete preso. ¿Mete preso a un funcionario? No, simplemente informa y denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio denuncia, investiga el delito y acusa ante el Poder Judicial. Recién el Poder Judicial mete preso a un corrupto. 5. Vamos con la 5. A es verdadero, ¿no? Empezamos las 5 con verdadero. ¿La SBS, el superintendente es designado por el Congreso? No. La segunda es falsa. El superintendente, en este caso la superintendenta, es elegida por el Ejecutivo, ¿no? Sería verdadero o falso. ¿El BCR supervisa las operaciones de deuda pública? No. Quien supervisa las operaciones de deuda pública es la Contraloría. Supervisa las operaciones de deuda pública, la Contraloría. Entonces sería así, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. No. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. El Banco Central regula el crédito del sistema financiero, regula el crédito de la moneda. Verdadero. Verdadero. Entonces sería así, ¿no? Verdadero, falso, falso, verdadero. Y la Contraloría detecta el lavado de activos, falso. Quien detecta el lavado de activos es la SBS. Entonces sería verdadero, falso, falso, verdadero, falso. La clave sería bichota, dice, ¿no? Bichota, beso. 5 besos. ¿Está bien? Siguiente. 6. Relacione correctamente, dice. A ver, ¿cómo relacionamos? La SBS, a ver. Bien, 1 con casa. Contraloría. Ya sé. El Contralor es designado por la Comisión Permanente por un periodo de 7 años. 2 con beso. 1 con casa, 2 con beso. 1 con casa, 2 con beso. Y 3 será con avión, pues, ¿no? Bien. 6 casas. 7. La administración de los activos y pasivos internacionales de la economía de un país es de suma importancia porque, entre otras cosas, previene el desequilibrio externo y mantiene confianza para honrar la deuda externa. Al leer lo siguiente, al año 2017 las reservas internacionales totalizaron 63.000, ha subido, mayores en 137 millones con respecto al fines de abril. Me está hablando del RIN. Se dice que el organismo responsable de brindar dicha información es ¿quién? El Banco Central, ¿no? 7 avión. 8 y 9. A ver, la 8, ¿qué marcarían? A ver, Luis, Ernesto, Luigi.
Andrea, a ver. La 8. Había una licitación pública de construcción. Licitación significa que el Estado está gastando, que una entidad del Estado está gastando dinero, está ejecutando el presupuesto público. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que tiene que ver con recursos del Estado, con patrimonios, bienes del Estado, con propiedad del Estado, en su uso, en su ejecución, le compete ¿a quién? A la Contraloría General de la República. 8 dedos. 8 dedos. Y la 9, la 9, a ver. Me hablan del Banco Central. La 1 es su función, la 2 es su función, la 3 no es función, la 3 es función de la SBS, la 4 no es función y la 5 su función. La clave de la 9 sería dedo. Muy bien, Gabriel, muy bien, Rodrigo. 9 dedo. Bien. La 10 y 11, a ver. ¿Qué entidad podría promover ese tipo de norma? En la 10. Personas expuestas políticamente, que consiste en declarar sus ingresos y gastos una vez habido cumplido sus funciones o funciones provenientes de una organización internacional o cuyas circunstancias financieras despiertan una curiosidad y pueden ser objeto de interés público. Ajá, la 10 sería la SBS, ¿no? Porque lucha contra el lado activo, bueno. Y la 11, llega el fenómeno del niño, 10 dedos, y la 11 es, llega el fenómeno del niño y el alcalde no ha puesto ni una piedrita, ¿no? Para en los cauces del río. No ha hecho nada, o sea, la función, ¿no? No solamente defiende los derechos fundamentales de la persona, no solamente la adecuada prestación de los servicios públicos, sino también el cumplimiento del deber del ejercicio público. Sería 11 avión. 11 avión. Bien, 12 y 13. 12 y 13, claves, a ver, jóvenes, a ver, 12 y 13. Pues dice que las palomas y los patos vuelan cada vez que aterriza un avión. Pero ¿qué está pasando con los galpones, pues, no? ¿No? Dice que por falta de higiene en los galpones, ¿no? Vienen las palomas, las golondrinas, todos esos animales que buscan desperdicios y cada vez que aterriza un avión o despega un avión salen volando y eso se puede meter a las turbinas, ¿no? Y el motor se avería y una catástrofe. Entonces, allí quien debe fiscalizar, ¿no? A los galpones vendría a ser la municipalidad. También el cumplimiento del deber de la función pública. Por eso marcamos, habla Defensoría del Pueblo. 12 casa. Y la 13, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a la Defensoría? Bien.
Las dos. 13 casa, 12 casa. Muy bien, muy bien. Siguiente. Un sereno que golpeó a su esposa, lo están buscando, ¿no? Ella puso una denuncia en la comisaría, pero no le hicieron caso. Esta investigación está a cargo de, ojo, al ojo, a ver, la 14, dedo, ¿no? Bien. Si es que está, si es que está el Ministerio Público, marcaría el Ministerio Público porque es un delito. Y los delitos son investigados por el Ministerio Público. Pero como no hay, me están poniendo dos órganos del Poder Judicial y y un Tribunal Constitucional, pues marcamos Defensoría del Pueblo en el sentido que no le hicieron caso ante la denuncia, ¿no? ¿Está bien? El cumplimiento del deber del funcionario público. Bien, 15. Para ser elegido defensor del pueblo, 35 años de edad, abogado de profesión y ejercer ciudadanía, ¿no? 15 casa, muy bien, 15 casa. 14 dedos, 15 casa, 16. Es elegido y removido por el voto de los 2/3 del número total de congresistas, 87 votos. Además que goce de inmunidad, su cargo dura 5 años, ¿no? 16 casa. Muy bien. Así nomás viene, sería una pregunta muy difícil también. 17. Un juez especializado, puede ser en lo civil, penal, laboral, agrario, familiar, fue suspendido en sus funciones por por haber pedido una suma de dinero. Uy, corrupto. A cambio de favorecer a una de las partes en un juicio y no, por no cumplir la obligación de aceptar debidamente sus resoluciones. Estos hechos fueron investigados por la Oficina de Control de la Jurisdicción, la OGMA, la Oficina de Control de la Magistratura y elevado a la instancia superior. O sea, elevado a quién? A la instancia, al órgano autónomo que selecciona, nombra, ratifica y destituye jueces fiscales. ¿Cuál es? Ahora 16, 17. ¿Qué organismo reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura y se convirtió en JNJ, que va a seleccionar, nombrar, ratificar, destituir a los jueces fiscales en el Perú? Muy bien, dedo, 17 dedo. La Junta Nacional de Justicia. Así nomás viene y sale de emisión. ¿Para qué más difícil? ¿No ves que los candidatos a la política no pueden responder cosas tan elementales? Bien. Es el órgano del Estado que tiene como función aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos y a los solicitudes de la Corte Suprema y a los juntas fiscales supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias jurisdiccionales dentro del Poder Judicial. Bien. Avión, ¿no? Es la pregunta gemela, melliza de la 18, 17, ¿no? Bien. Y la 19, el Tribunal Constitucional es un organismo autónomo que se rige por su propia ley orgánica y su estructura y organización y funciones, excepción de, ¿qué no hace el tribunal? Conocer y velar la independencia de los órganos jurisdiccionales y la red de administración de justicia. Profe, esta pregunta está tranca. ¿Ah? ¿Será o no será avión? Pero vamos para la siguiente. Conocer en única instancia la acción, esta sí es segurísimo. Conocer en última instancia la resolución denegatoria de justicia de data, verdad, profesor, es verdad. Conocer los conflictos de competencia, claro, eso requiere más tiempo, ¿no? Si el legislativo, ejecutivo, tienen controversias, ¿qué le corresponde como función? O si un órgano autónomo u otro órgano autónomo se pelean en sus competencias, o una entidad pública como SUNAT y una entidad, y un gobierno como la municipalidad, tienen
conflicto de competencia sobre la fiscalización de los casinos tragamonedas, entonces, ¿no? Eso ya va a ir a ser resuelto en el Tribunal Constitucional. Entonces, A, B, C y D sí es verdad, sí es, ¿no? Porque entonces la clave es avión, claro, es avión. ¿Y por qué es avión? Porque conocer y velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales corresponde al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. La clave sería 19, avión. 20, la Junta Nacional de Justicia tiene una importante labor que nombrar previo concurso público. Ya. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia provienen de distintos. Uno es el Contralor propone, el Ministerio Público propone, la Defensoría del Pueblo propone y esas cosas. ¿Está bien? Entonces, aquí no va, ¿no? Sería 20 dedos. ¿Ya? 20 dedos. Siguiente, 21. Una, cuatro. Ven, la 21, ¿cuál sería la clave, jóvenes? A ver. 21 casa, a ver, 21 casa y la 22 dedo, a ver. ¿Quién capacita a los jueces fiscales? La Academia Nacional de Magistratura, ¿no? Bien, 21 dedos. Pero la academia, jóvenes, no es un órgano autónomo, pero se encarga de la capacitación de los jueces fiscales, ¿ya? Ojo, no es órgano autónomo. 22, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República, ¿no? Por el Congreso, 22 dedos. 21 dedos, 22 dedos. Siguiente. Se le da debajo una cadete que está embarazada. ¿Qué organismo constitucional autónomo puede fallar a favor de las normas y declararlas inaplicables constitucionalmente, pues permiten la discriminación contra la joven por razón de su sexo? Claro, dan de baja a la cadete, pero quien va embaraza es un cadete, un varón. El varón sigue con sus estudios, pero ella como su condición de sexo tiene que descansar porque ella lleva el embarazo. Entonces acá hay una discriminación. Entonces dice, ¿no? ¿Qué organismo constitucional autónomo puede fallar sobre estas normas y declararlas inaplicables constitucionalmente? Pues permiten la discriminación. Es que no se puede contradecir a la ley, a la Constitución que dice en nuestro artículo 2, nadie puede ser discriminado por sexo, raza, condición económica, ¿no? Religión, opinión o cualquier otra índole.
Entonces, la 23 clave, jóvenes, ¿cuál sería? Habla, la 23. La 23 sería el Tribunal Constitucional. 23 dedo. 23 dedo. ¿Ya? Bien. Entonces, jóvenes, hemos resuelto 23 preguntas. Hay 30 preguntas para marcar. Serían 6 de ustedes, ¿ya? Entonces,